Bienvenidos a la alforja pastoral que corresponde a la semana del 17 al 23 de mayo. Una disculpa que no tuvimos alforjas pastorales en las 2 semanas pasadas, no se preocupe por buscarlas, no les va a encontrar porque no las hicimos ni las subimos. Estábamos un poquito preocupados porque había muy pocas personas viendo y la verdad es que nadie ha preguntado. Bueno, ha sido algunas personas, muy pocas, que han preguntado por ellas. Nos da la idea de que posiblemente no la necesitan, porque esta alforja pastoral está diseñada para ayudar y apoyar a los líderes de célula que están entregando en su célula los temas que corresponden a este cuatrimestre de enseñanza. Y estamos hablando de la voluntad de Dios. Y bueno, como quiera que sea, continuamos con la alforja pastoral y esta es la que corresponde, como ya lo mencioné, a la semana del 17 al 23 de mayo. Y bueno, básicamente hemos visto 2 temas. El primero fue la voluntad de Dios. ¿Qué es o cuál es la voluntad de Dios? El segundo tema se habló sobre acciones que debemos tomar hacia la voluntad de Dios. Y esta semana corresponde sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Qué significa soberano? Un soberano es una persona que no tiene sobre él o sobre ella nadie que le gobierne. Es la última instancia del gobierno. En nuestro país, por ejemplo, tenemos nosotros a un presidente o un gobernador. No son soberanos. Quizás a lo mejor en algunos países donde hay una dictadura, sí, entonces sí hay un soberano. O quizás una monarquía, ¿verdad? Pero en el caso de nuestro país, pues tenemos una democracia. Democracia significa gobierno del pueblo. A final de cuentas, el gobierno del pueblo es el que decide quién va a gobernar nuestra nación. Y hablando de todo eso, estamos en este tiempo en algunas de las elecciones más grandes, ¿verdad?, de nuestro país. Por cierto, y dicho sea de paso, un paréntesis, esta semana están saliendo en nuestra página del Face una serie de escritos que yo hice para ayudarles a entender la participación política de los cristianos en su país, ¿verdad? Entonces ahí esté atento, voy a sacar una diaria para que esté allí al pendiente. Y bueno, volviendo nosotros a nuestro tema. Entonces, los gobiernos humanos no son soberanos. En primer lugar, porque además ni son eternos. Y en segundo lugar, porque siempre hay alguien que no le parece y lo tumban o le hacen la vida de cuadritos con una guerra civil y con manifestaciones como las que estamos viendo en algunos países. Pero en el caso de Dios, Dios es soberano. No hay nadie sobre Él. No hay ley sobre Él. No existe un Senado de la República Celestial que lo pueda gobernar, ni una Cámara de Diputados Celestiales que le pueda coartar sus decisiones al Señor. Él simplemente tiene su voluntad y es lo último de lo último, porque así es la soberanía de Dios. Y este tema que habla de la soberanía de Dios tiene que ver también con el reconocimiento de la soberanía. Porque por un lado nosotros reconocemos que Dios es soberano, pero por otro lado, y muy importante, es reconocer personalmente que Dios es nuestro Rey y Señor, y que no hay autoridad más alta que la divina. Ahora, ¿esto qué significa para nosotros? Significa, por ejemplo, que si el gobierno de nuestra nación nos prohíbe algo que va en contra de lo que la Biblia enseña, entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Ahora, por cierto, hablando de todo esto, en este tiempo se armó una fuerte y serio debate sobre si deberíamos o no deberíamos obedecer al gobierno en cuanto a las iglesias que se abrieran o no se abrieran, los negocios, salir de la casa y todo eso, ¿no? Y bueno, se armó un debate porque entre cristianos y entre predicadores e incluso pastores, con pena lo puedo decir, pues no estaban todos a favor de abrir y otros sí estaban a favor de abrir. Y bueno, se descalificaron unos a otros, lamentablemente. ¿Por qué no estar en desacuerdo y ser humildes y no descalificar a nadie?
una opinión no define nuestras vidas. Si yo decidí abrir en mi iglesia como pastor, no me gustaría que me criticaran toda mi vida y toda mi familia y todo mi ministerio por tantos años, solamente porque tengo una opinión y tomo una decisión. A nadie nos gustaría, pero eso fue algo que sucedió entre nosotros. Que el Señor nos perdone por esas descalificaciones. Pero por otro lado, sí tenemos que reconocer algo bien importante. Dios es soberano. Dios es soberano. En la soberanía de Dios, cada persona tiene una relación con Él y en su relación con Él una persona toma decisiones. Y en esas decisiones nosotros podemos estar seguros si fue o no fue la mejor. Pero algo bien importante, si hay una actitud de sujeción y de humildad, aun que tengamos que desobedecer a una autoridad superior, Dios no nos va a criticar ni nos va a condenar, y más si nosotros estamos obedeciéndole a Él. Pero mantener la actitud de sujeción y humildad es importante, porque la rebeldía es algo que ni a Dios ni a los hombres nos gustan, ¿verdad? Así es que ya sabe. Ahora, en este tema viene un ejemplo sobre la soberanía de Dios en esta lección número 3 y que está en Daniel capítulo número 4, específicamente de la vida de un hombre llamado Nabucodonosor el rey. Ese rey que se volvió loco. ¿Por qué? Porque él creyó que era el soberano. Toda persona que se antepone a la voluntad de Dios, que se establece como el soberano de la vida de otras personas y el que gobierna sobre la vida de otras personas, el que decide aún lo más básico en la vida de otras personas, no me gustaría estar en sus zapatos cuando Dios le vaya a pedir cuentas. Ejemplo, un esposo que dice la Biblia que es cabeza de la esposa, pero que impone una voluntad solamente porque es chicharronero, solamente por sus pistolas, ¿verdad? Eso es muy peligroso, no se lo recomiendo. O un padre, una madre sobre la voluntad de los hijos y que les obliga a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios, en contra de la soberanía de Dios. El día que Dios lo llame a cuentas, no, a mí no me gustaría estar en sus zapatos ese día. Así es que es muy importante entender que si Dios es soberano, Él tiene la última palabra. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en la siguiente semana con otra alforja pastoral. Hasta la próxima.